Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Y aquí acostumbrándome de nuevo a controlar los equipos mientras reviso las noticias, reviso lo que ustedes nos comentan. Gracias por estar allí, por mantenerse, por tantas muestras de cariño, por compartir el programa. El que no lo haya hecho, le invito a apoyarnos de esa manera, compartiéndolo para que todos sus amigos y familiares tengan la oportunidad también de llegar a nosotros y de, bueno, seguir creciendo, porque es lo que hemos hecho conformando esta comunidad bajo el respeto, la cordialidad, la camaradería que nos ha permitido además conocernos. Muchos no nos hemos visto en nuestra vida en persona, pero bueno, nos hemos hecho grandes amigos a través de las redes y con este programa como una especie de vínculo para llegar a todos. Bueno, bien. Quiero aprovechar para saludar a la gente de Radio Cumbre 101.9 FM en Venezuela, Musical FM también en Guayana, en los Estados Unidos a Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a nuestra gente de CNC Florida Central. Y en el viejo continente también quiero enviarle un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Pretendía terminar en el primer bloque de programa nuestra discusión sobre México para irnos al bajo la lupa con Argentina, pero quedaron cosas por fuera. Aparte de quedaron comentarios por fuera que son aún más importantes que lo que tengo yo a mano. Vamos a incorporar esos comentarios. Seguramente se me quedó algo por allí. Ignacio está con nosotros, Gladys también. Rafa nos dice también, bueno, hablando, gracias por las bendiciones, por el tema de la salud. Afortunadamente y vamos. Elena dice también, bueno, en la Ciudad de México están los hombres más ricos del país. Me pregunto por qué. ¿No será porque están metidos también en la droga? Jamás, nunca en ningún país del mundo, ni siquiera donde lo inventaron, el socialismo produjo riquezas. Nunca, todo lo contrario, en todo caso, solo a la nomenclatura de lo que lo ha impuesto como sistema. Y no lo digo yo, nos los comenta, así es, Elena Madán. Judith también, gracias por el tema, agradeciéndonos por el tema musical. Nuestra querida Arsenia Prieto también, qué bueno, que además Arsenia ha sido un gran apoyo para el programa. Luis Alberto Hernández Cumana también, qué honor tenerte acá, Luis Alberto. Bueno, hablemos rápidamente para irnos a Argentina. Cerramos México. ¿Cómo lo cerramos? Vamos a hablar de números. Univision, en su más reciente encuesta, vamos a primero aclarar algo. En el caso de Colombia, yo daba la probabilidad a que ganara Duque, yo no sé, 95, 96% probabilidad. ¿Por qué la daba? Porque las encuestas en Colombia no solo han sido asertivas a la hora de hablar del 11 de marzo y de la primera vuelta. El 11 de marzo se escogió el Congreso, sino además hay un histórico de cumplimiento y de error muestral de estas encuestas que permiten de alguna manera tener mayor o menor confianza, cosa que no ocurre en Venezuela, que en Venezuela eso es un disparate total lo que se da. Incluso aquí tuvimos a un experto en una gran encuestadora en Venezuela. Los números para nada se parecieron. Bueno, pues en Colombia sí. En México no puedo decir lo mismo. Aquí sí lo veo con un poco más de recelo. Lo que sí debo decir es que el 100% de las encuestas dan ganador a AMLO. Y así como dije hace un mes atrás, Duque gana en Colombia, AMLO gana en México. ¿Por qué? AMLO tiene en promedio el 50% de favoritismo. Si mañana algún mexicano va a salir a votar, o por ejemplo de cada 10 mexicanos, bueno, 5 van a salir a votar por AMLO y no estoy metiendo ni siquiera los indecisos. Después viene Anaya, Ricardo Anaya, que me disculpan aquellos que les guste Anaya. Creo que, lamentándolo mucho, el candidato que escogieron para representarlos deja muchísimo que desear. Además, le ha explotado en la cara una investigación por hechos de corrupción. Aparentemente está acusado, de hecho, ya de lavado de dinero y tráfico de influencias por su propio partido. No estoy hablando de AMLO, su propio partido lo ha acusado. Esto lo va
a golpear mucho más fuertemente las encuestas, tiene solo el 27,3%. La ventaja es prácticamente infranqueable y a menos de una semana de las elecciones. Luego viene José Antonio Meade con 19,5% y finalmente viene el Bronco, un tipo bien particular, Jaime Rodríguez Calderón con el 3,2%. Si existiese, cosa que no va a ocurrir, una coalición entre Anaya, Meade y Rodríguez Calderón, probablemente, ahora sí, podríamos estar hablando de una contienda reñida, aún reñida, probablemente dándole la victoria a AMLO. Esto no va a ocurrir. Ahora, otra particularidad es que en México no hay segunda vuelta. Así que si AMLO gana con 41, con 39, con 49%, es el nuevo presidente de México. ¿Y por qué destaco que no hay una segunda vuelta? Porque es que casi todos nuestros países ya tienen segunda vuelta. ¿Cuáles son los únicos países que no lo tienen? México, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela. Les soy sincero, creo que la segunda vuelta es profundamente beneficiosa para nuestros países, para reafirmar si en efecto quiere o no X o Y candidato. Fíjense lo que ocurrió en Colombia, cómo vimos los cambios en términos de estrategia, en términos de promesas electorales, algunos incluso cambiaron de un lado a otro, etcétera. El voto en blanco no fue determinante, afortunadamente. La abstención, la más baja de la historia, participación histórica. Pero en el caso de México, lamentándolo mucho, no hay segunda vuelta. No existe la segunda vuelta. Entonces, así hay una abstención del número que sea y el candidato, uno de los candidatos te gane, yo no sé, 28 contra 27%, bueno, pues ese señor será el próximo presidente de México por nada más y nada menos que por 6 años. Pero bueno, esa es la realidad. Además de esto, algo que sí por lo menos aplaudimos de México es que no hay reelección. Por lo menos para los presidentes o para el presidente y para las gobernaciones. Eso no existe en México. Eso es algo muy positivo. Yo pondría en todos nuestros países de manera obligatoria segunda vuelta y no reelección. Genial. En el mejor de los casos, una reelección. Y ya, listo. Funcionario público con término determinado. Finito. ¿Por qué? Porque si no entendemos qué es lo que termina ocurriendo, para qué se utiliza el cargo público y para qué se utiliza el erario público. Entonces, como consecuencia de la no reelección, pues tenemos la tranquilidad de que cada 6 años, siempre que no haya cambios, cosa que no creo que ocurra porque el estado de partido sigue gobernando México, eso es otra realidad. Pues en 6 años se tendrá, esperemos pues por supuesto que le vaya muy bien al candidato AMLO si es el que gana, que logre llevar a México, controlar, porque tiene muchos temas muy preocupantes que resolver y aquí también les tengo el listado. Ustedes saben que cuando hago la tarea tengo que hacerla completa. Bueno, ¿cuáles son los grandes retos para el ganador? El primero, la seguridad. O sea, México está en guerra. México está literalmente en guerra. El narco, el crimen organizado, el tráfico de humanos. Recuerde que además los coyotes, eso es una mafia enorme, millonaria y además sanguinaria, muertos a lo largo y ancho de México hasta la frontera con Estados Unidos. Y es una crítica que le ha puesto Trump, que dice, hey, ya va, está bien, ustedes dirán lo que quieran de mí, pero ustedes no hacen nada para evitar que los centroamericanos y que los migrantes que vienen recorriendo incluso desde México lleguen a nuestra frontera y nos tiren el problema a nosotros. Siendo que en el caso de aquellos que se quieran quedar en México, ahí sí los deportan. El mejor ejemplo, los cubanos. Balseros cubanos que han devuelto, que han deportado. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está lo que profesan? Y estoy hablando de Peña Nieto, estoy hablando del sistema actual mexicano. Entonces no pretendas pedirle a Estados Unidos que sea benevolente con la cantidad de miles y de cientos de miles de inmigrantes que cruzan anualmente la frontera
Mientras que tú recibes a un puñado de cubanos, porque no es más que un puñado de cubanos, y los deportas a la isla. Entonces, el tema de la seguridad es fundamental. El narcotráfico, el crimen organizado, el sicariato, el narcoestado instalado en gobernaciones, etc. Es importantísimo atacar ese tema. ¿AMLO lo logrará hacer? Lo dudo, pero no porque sea incapaz, sino porque, aparte de lo que puedan significar sus políticas concretas en términos de seguridad, está luchando con un monstruo que está enquistado en el poder. Caso Venezuela otra vez. El narcotráfico rige sus destinos dentro de la institución venezolana. En México es lo que ocurre. Entonces no es nada fácil. El tema de la seguridad. El segundo, el tema del crecimiento económico. Es cierto, México no está en déficit presupuestario. Su balanza de pagos es positiva. México mantiene, mejor dicho, balanza de pago no. El PIB es positivo. No ha llegado ni siquiera al break-even point, que es el punto de equilibrio, ni se ha ido default. Eso es cierto, pero ha ido decreciendo poco a poco. Si mal no recuerdo, el año pasado el crecimiento del PIB fue entre 2.1 y 2.3%. Ojalá que pudiésemos crecer así en otros países, pero en el caso de México el crecimiento fue ese. Aún así, creciendo y con un Trump que va y les da y los vapulea y todo, pues aún así el reto del próximo presidente es potenciar el crecimiento, y no solo potenciar el crecimiento, comenzar a voltear a los vecinos del sur y a los vecinos de Europa, de África y de Asia para comercializar los productos, porque México es un país industrializado, pero que el 73% de lo que produce va a parar acá a los Estados Unidos. Eso es un riesgo altísimo. ¿Y por qué es un riesgo alto? Porque, bueno, cada vez que algún presidente norteamericano tenga la idea de colocar aranceles o de hacer prohibiciones determinadas, importación de cualquier tipo de productos, se destruye, se descalabra la economía. No puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Eso es lo que ocurre en México. Entonces, seguridad, crecimiento económico, la lucha en contra de la desigualdad. Sí, en México hay mucha riqueza, pero la desigualdad es enorme. Hay millones de mexicanos que no cuentan con servicios básicos, con servicios de aguas servidas, de aguas limpias, de electricidad, de aseo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, un país subdesarrollado con más de 127 millones de habitantes y pues además sumido en este proceso de violencia y de guerra interna que vive desde hace años. La corrupción, por supuesto. Aquí creo que México compite con Brasil en términos de corrupciones. Es sencillamente impensable hablar siquiera de números, igual que otra vez que Brasil, igual que Venezuela. Creo que esos tres países están encabezando en términos de números concretos el tema de los mayores países con corrupción en América, sobre todo, no digo el resto del mundo, en América. Bueno, pues el hecho es que ya les he comentado lo de los años de mandato y de las reelecciones, que afortunadamente no existen para los gobernadores ni para el presidente. Vamos a leer algunos comentarios para continuar un poco más adelante. Vamos a ver dónde nos quedamos. Muy buena idea. Nos están hablando de la segunda vuelta. Elías Prato dice, muy buena idea, segunda vuelta y no reelección. Lina Escobar dice, creo que la segunda vuelta se justifica si la diferencia entre los dos candidatos con mayor número de votos sea pequeña. En el caso de Duque y Petro no era necesaria. Bueno, sí, es una opinión, Lina. No la comparto completamente. Yo creo que entiendo el punto. Claro, eran 14 puntos porcentuales, pero aún así Duque obtuvo 39% de los votos en la primera vuelta. Eso no representa la mitad de la población. Por lo tanto, tal como lo dice la Constitución colombiana, y coincido, debes tener el voto de al menos el 50% de los electores. Yo creo que siempre se hace necesario en términos de legitimidad. No es lo mismo llegar a gobernar con menos, es decir, con 4 de cada 10 personas votaron por ti, es decir, la mayoría no votó por ti, por cualquier razón,
en términos de legitimidad, a llegar a decir que al menos 5 o 6 personas votaron por ti y solo 4 no. Suena sencillo, pero créame que en términos de legitimidad política es importantísimo. Así que bueno, pero bueno, eso se puede evaluar, por supuesto. Rafa Álvarez nos dice: Vladimir, está muy bien una segunda vuelta, pero no a las reelecciones. La única segunda reelección positiva ha sido la de Álvaro Uribe. Las demás han sido un total desastre. Ahí tenemos los alcaldes de nuestro país. Paola Gómez también está con nosotros. Mónica Salazar: la segunda vuelta es necesaria en Paraguay, ya que el ganador hace tiempo no ganó con el 50% más 1 de los votos. Tita de Moncada, mi queridísima Tita de Moncada de areparadio.com. Vayan y visiten cuando termine mi programa. Pues los que quieran escuchar buena música venezolana, 100% venezolana, visiten areparadio.com. Mariela Llerena dice: en Venezuela una segunda vuelta con Tibisay, la rectora del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Ya sabemos quién gana. Ella ha sido reelecta elección tras elección. Bueno, ya conocemos cuál es la realidad. Sin duda alguna coincido contigo, Mariela. No hay nada que discutir porque en Venezuela el asunto es que hay que refundar absolutamente toda la nación. Oscar Quijada también con nosotros. Un honor tenerte acá, Oscar. Un abrazo especial para ti, que asumo que estás allá en Guayana. Olga Perdomo también nos dice: las elecciones deberían ser lo más creíbles, transparentes, con un sistema manual y segunda vuelta. Venezuela lo necesita. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ruth y Alcocer también, mi queridísima Lina Tita, como les había comentado. Rafa dice: Mariela Llerena, la Tibi siempre ha sido una pieza no de Maduro, sino de Jorge Rodríguez. Mónica dice, pero Lina Escobar nos comenta: en Colombia, si hay algún candidato que gane la primera vuelta con 50+1, no habrá segunda vuelta. Muy buena aclaratoria. Eso lo indica la Constitución colombiana. Usted ganó con 50+1, usted es el presidente de la República. Por ahí Rafa Álvarez dice: aquí en nuestro país los que mueven los hilos de las marionetas son Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello y José Vicente Rangel. Charles Stanford dice: me alegra verte de nuevo, Vladimir. Gracias, un honor. Espero que te hayas recuperado al 100%. Saludos desde Puerto Rico, la Isla Dorada. Ojalá que esté por allá pronto. Creo que va a ser, Dios mediante, este año estaré de visita por allá. Gladys Murat dice, Murhead, vamos a ver si ahora sí lo pronuncié bien. Gladys Murhead dice: es una vergüenza y descaro que un presidente se perpetúe en el poder con tan bajo porcentaje de aceptación, como en el caso del dictador Maduro. Gladys también nos comenta, si el sistema electoral en Venezuela es una aberración, cambiar todas esas autoridades marionetas, sin duda, es parte de lo que se tendrá que hacer en un momento dado. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa nos queda poco tiempo. Ignacio, que sé que estábamos muy pendientes. Ignacio Frenhagen, le quiero dar un especial agradecimiento público hoy. Un gran periodista argentino que nos acompaña día a día a través de América es Noticia y fuera de América es Noticia también. Y ha sido mi gran apoyo el día de hoy para investigar bien lo que está ocurriendo en Argentina. Genial tener tanta gente querida repartida en nuestro continente para que nos ayude. Ignacio, un abrazo para ti por ser tan especial y dedicarme tanto tiempo el día de hoy. A ver, Argentina está pasando por un momento complicado, en varios sentidos. Complicado, controlado aún, pero complicado. El hecho es que el sindicato, o varios sindicatos en la Argentina, paralizaron al país en contra de, ya les voy a explicar, de los ajustes económicos y el Fondo Monetario Internacional. Es el tercer paro que se lleva a cabo en la Argentina en la era de Macri. Recordemos que Macri llegó al poder el 10 de diciembre del 2015, es decir, 16, 17 y lo que va de 18. 2 años y medio tienen el poder. Él prometió, y esto es algo que a mí me gusta del presidente Mauricio Macri, él prometió una serie de medidas que muchas de ellas eran impopulares, pero las prometió cuando era candidato de campaña. Eso sí es tener valentía, no esperar a ser presidente y lanzarte las medidas, ¿no? Macri dijo, hey, yo voy a hacer A, B, C, D, y es lo que ha venido haciendo, pero se ha encontrado, cosa que es perfectamente válida y legal, con unos paredones bien fuertes en términos de protestas, etc. Bueno, el hecho es que
Quise hacer un recuento rápido. Uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia, sin llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento, tuvo que ver con el tema de los despidos, hablando de reducción del gasto público. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, y esto ha pasado en otros países, en Bolivia, en Venezuela, etcétera. Cuando hay gobiernos populistas, lo que menos les interesa es el control y la mejor mayordomía de los recursos públicos. Con tal de ganar votos y de mantenerse en el poder, inflan esas nóminas a la enésima potencia. En Venezuela yo lo he visto hasta el cansancio, lo que ocurría con las empresas del acero, del aluminio y la empresa pesada en Bolívar, cuando había números reducidos de trabajadores y la productividad era altísima, y ahora cuatriplica los números y prácticamente no se produce nada y el país pierde chorros de dinero año a año, mes, día tras día. Bueno, en Argentina pasó así. Macri hereda un país endeudado, un país destruido, un país que había que reconstruir económica y políticamente, y parte de la reconstrucción implica sincerar. Es un poco el ejemplo del caso de la gasolina en Venezuela. Es sencillamente ridículo que Venezuela mantenga los precios de la electricidad, del agua y de la gasolina de esa manera. Señores, ustedes no tienen agua y no tienen luz, aparte de la negligencia de estos individuos, porque no hay recursos. Y no hay recursos porque usted gasta más comprándose un chiclet o un caramelo en un X lugar que pagando el consumo de su energético en Venezuela. Bueno, en la Argentina era casi igual. Hacíamos una comparación a ver si entendí bien, y resulta que antes de Macri se pagaba menos de $1 mensual por gas o luz o energía eléctrica. Eso no tiene sencillo en ningún país serio del mundo. Yo les pongo este ejemplo. Han pasado 3 años desde que yo estoy conectado con todos ustedes a través de América es Noticia. Díganme ustedes una vez en la que se haya ido la luz en este país, en este estudio. No existe. Y no existe porque uno paga lo que tiene que pagar para que los servicios estén en óptimas condiciones y para que uno levante un teléfono, haga un reclamo como es debido y tenga los correctivos necesarios. No existe, es muy raro. A mí una vez se me fue acá. Cuando imagínense ustedes, montado aquí arriba al huracán, creo que era María o el huracán Irma, no me acuerdo cuál fue, creo que fue el Irma, categoría 4, pasando casi el ojo del huracán por el frente de la casa. Y al día siguiente ya se había restablecido. Entonces, vuelvo a la Argentina. Se anunciaron despidos masivos, sí, ¿por qué no? Tenía que ocurrir, lamentándolo mucho, tenía que ocurrir. Sincerando la nómina pública, con disminución de la carga laboral en un 25% de cargos políticos, sobre todo. Eso era necesario. También se habló del tema del tarifazo y otros aumentos que tenía que ocurrir. Fíjense que se aumentó entre 200 y 300% el precio de la energía eléctrica, del gas, etc. Sin embargo, aunque suene alarmante ese porcentaje, la realidad es que en números, de manera numérica, el aumento no es para nada dramático. Es decir, es costeable. Entendemos las molestias, pero no es para nada infranqueable. Bueno, se sentaron a negociar con los acreedores de los famosos fondos buitre, era algo que había que hacer también, y finalmente el peso, lamentándolo mucho, se comienza a desplomar. El punto histórico fue el 14 de mayo, cuando se desplomó un 6.22%, cayendo a 25 pesos argentinos por $1. Ante tal realidad, el gobierno de Macri desembolsa una cantidad importante, miles de millones de dólares al mercado argentino. Recuerden, cuando hay mayor oferta monetaria, mayor a la demanda, se tienden a bajar el precio de tasación. Esto, lamentándolo mucho, no logró completamente su objetivo, pero haciendo la acotación de que en la Argentina apenas se están implementando las medidas económicas. No es que tienen años implementándose, es que apenas ha comenzado el proceso de implementación de estas medidas económicas. Ante tal realidad, bueno, Macri, el equipo económico de Macri, determinaron ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, algo que le prende las alarmas a la izquierda argentina,
porque dicen, cual discurso rayado, que eso es entregar al país al Fondo Monetario Internacional, convertirnos en esclavos, sin olvidar, por ejemplo, todo lo que ocurrió con la Argentina de los Kirchner en torno a los países que conformaban el socialismo del siglo XXI, que entre ellos pues se endosaron, porque es una realidad. Venezuela, por ejemplo, no se fue al fondo, pero resulta que lo que hizo fue dilapidar sus recursos y además no solo dilapidarlos, sino que pedirlos con profundas desventajas a China, Irán, a Rusia y para ustedes contar. Bueno, el Fondo Monetario Internacional determina pedir $50.000 millones con un modelo stand-by, es decir, ellos utilizan, a 3 años por cierto, utilizan los recursos que necesiten cuando sea correspondiente, los sueltan al mercado, siguen estabilizando el mercado. Un país que se tiene que comprometer a cumplir las metas concretas, entre ellas la reducción del déficit fiscal primario del 2.7 al 1.3% para el 2019 y luego hasta llegar al equilibrio fiscal. Ojalá que sea así. Argentina es un gran país que tiene todo para poder llegar hasta este punto. Un acuerdo llamado precautorio, como les he comentado, es como una especie de línea de crédito lo que se ha implementado allí. El uso del préstamo, como les he dicho, es para fortalecer la economía y mantener la calidad de vida. El país, de hecho, está saliendo de una crisis cambiaria, eso es otra realidad. El país, demasiado, que un país soltando ese corralito que le impusieron los Kirchner, bueno, pues ha logrado mantener el equilibrio, aunque el peso se ha desplomado, el desplome es controlado y es natural ante la respuesta del propio mercado. Bueno, hubo paro nacional en la Argentina, variado, aerolíneas, transporte público, transporte de carga, de todo hubo. Hoy Buenos Aires y la Argentina paralizada, casi completamente durante este tercer paro nacional en contra de Macri. Bueno, el único argumento creíble, lo dice el ministro Rogelio Frigerio, no es otro que pedir la recomposición salarial, el aumento salarial, de tal manera en la que se logre sortear la crisis que se vive hoy día en la Argentina. Voy muy rápido porque no nos queda tiempo, por eso no les he incorporado este tema. Sin embargo, la agencia de riesgo Moody's ha llevado a positiva la calificación de la Argentina por dos razones fundamentales. Porque la califica como estable, porque la expectativa de crecimiento es rápida, aunque advierte sobre el déficit y la inflación. Parte de lo que nos ha tocado retratar el día de hoy en América es Noticia. Me quedaron por fuera todos los comentarios, les pido disculpas porque se nos fue muy rápido este tiempo. Aquí afinando motores, afinando de nuevo nuestra maquinaria para estar acompañándoles a todos ustedes. Gracias por compartir el programa, gracias por estar de nuevo conmigo, gracias por haberme acompañado en mi recuperación médica. Ya como ven, estoy listo, Dios mediante, para que mañana de nuevo estemos como siempre en nuestras ediciones acostumbradas en América Noticias. Así que como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.